Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Actualizando el Medio, en el que desglosamos la noticia más relevante de la semana. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quiénes están involucrados? Entérate de todos los detalles junto a Tamara Molina y Ariel Flores. Así es. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como ahí decía bien Amaya en su presentación, me acompaña Tamara Molina. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Ariel, muy bien, aquí contenta de escuchar la voz de Amaya de fondo, que es la primera vez que la escucho en vivo, para ya nuestro segundo capítulo de Actualizando el Medio, nueva versión ahí, reacomodada, recondicionada, con elementos nuevos. Así que muy feliz de grabar este primer programa ya ahí contigo para conversar todo lo que adelanto, ya voy a adelantar. Todo lo que está pasando en Perú, vamos a contarle ahí qué está pasando, todo el tema político, cuál es el historial también que tiene Perú con todos los presidentes, porque no es solo Pedro Castillo, también hay otros presidentes que incluso se han suicidado con el fin de no caer en todos estos temas políticos y de justicia con la corrupción, así que les vamos a contar todos los detalles sobre lo que está pasando en nuestro país vecino, Perú. Efectivamente, como ahí contaba la Tami, vamos a hablar de todo lo que se actualiza un poco. El tema de Perú lo hemos viniendo hablando hace mucho rato, sobre todo cuando pasó esta situación, que lo más posible es que lo repliquemos, de que hubieron como tres presidentes en 2 semanas, con casos de corrupción, de que un poco por qué se da esta situación en Perú, que llega al punto que el expresidente Pedro Castillo haya intentado hacer un golpe de Estado en el país vecino. Pero también eh, sucede que está en nuestro segundo capítulo de Actualizando el Medio, como este formato nuevo. El anterior se fue publicado el día miércoles, esto va a ser publicado el día jueves, donde hablamos sobre el acuerdo constitucional con la Gavi, así que lo vayan a escuchar. Y recuerden que ya no estamos en vivo, estamos con un formato mucho más corto, con una división entre información y opinión, con este formato nuevo que ustedes se pueden enterar cada vez que subamos capítulo, suscribiéndose a todas nuestras plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y YouTube, además de seguirnos en radio.f5 para saber también cada vez que subimos un nuevo episodio, además de todas las informaciones que hemos subido a esa red social. Además, recuerden seguirnos en TikTok, que también deberíamos tener TikTok, para que ustedes vayan a ver extractos de programas en esa plataforma. Pero bueno, Tami, para comenzar a conversar sobre lo que ha sucedido en el país vecino, te doy el pase para que nos cuentes qué ha pasado en las últimas semanas, además de otras informaciones que nos puedes otorgar sobre el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Sí, bueno, ¿cómo va la crisis política actualmente en Perú? Estamos con protestas, muertos, un estado de emergencia en curso y Pedro Castillo dice que está secuestrado ahí en la cárcel. Así va la crisis política en Perú, como dictan distintos medios de comunicación. Durante esta semana, ya Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú luego de que se generara una vacancia hacia el presidente Pedro Castillo por parte del Congreso. ¿Qué pasó en términos simples? Pasó que Pedro Castillo, para evitar enfrentar el juicio político que estaba haciendo el Congreso Nacional en su contra, que en Perú y bueno, en distintas partes se denomina la vacancia de un presidente. Se estaba votando la vacancia de este presidente, que es una situación en la cual el titular del cargo, en este caso el presidente, quedaría privado de seguir ejerciendo. Entonces Pedro Castillo, con el fin de evitar este juicio político, hizo un llamado a clausurar el Congreso. Esto pasó la semana pasada, el 7 de diciembre. Pedro Castillo hizo un llamado público a que tenían que llamar nuevamente a la elección de un nuevo Congreso. Lo cito, dijo, hay que disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, además de convocar el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Entonces, en resumen, Pedro Castillo dijo, disolvamos el Congreso porque no están actuando constitucionalmente, ¿cierto? Hizo este llamado al estado de emergencia excepcional, pero ¿qué pasó? El Congreso siguió con su trabajo, o sea, hizo caso omiso a este llamado que hizo el presidente y dijo, vamos a votar la vacancia del presidente, que tiene que decir con que lo van a destituir.
Y en Perú, en el caso de Perú, a diferencia de Chile, es muy fácil y muy sencillo, por decirlo así, que el Congreso destituya al presidente. No hay mucha traba para que esto se haga. Por lo tanto, el Congreso peruano decidió votar a favor de que Pedro Castillo dejara el cargo, y esto contó con el apoyo amplio, o sea, no tan solo la oposición al Congreso votó que Pedro Castillo saliera de la presidencia, sino que también contó con votos de su propio partido. Eso fue lo que pasó en simple, que se tomaba la noticia del pueblo peruano, y luego de esto, posterior a esto, Pedro Castillo fue tomado detenido por la Fiscalía peruana por haber violado el artículo 346 del Código Penal, que señala que el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Entonces, decir, Pedro Castillo violó la Constitución. Entonces, después de que se votó la vacancia, Pedro Castillo estaba listo para arrancarse, para huir del país. En ese tiempo se decía que iba a asilarse en la Embajada de México, pero no alcanzó a arrancarse. Así que llegaron las policías luego de esta votación y lo tomaron detenido ahí infraganti con este artículo que yo les leía de que estaba infringiendo este artículo de la Constitución y del Código Penal. Y ya está detenido, en donde Pedro Castillo, bueno, ha señalado, mandó como una carta públicamente diciendo que estaba secuestrado, que estaba recibiendo presiones, ahí sufriendo la cárcel. Se han sabido como rumores de que está dentro. Y a la vez también tenemos esta situación que ya se está votando. Tenemos a la nueva presidenta Dina Boluarte, que es la primera presidenta mujer de Perú. Y eh, también está generado protestas, porque si bien el Congreso tiene una opinión que hoy día está, desde el pueblo peruano hay oposición y oficialismo. También hay mucha gente que sigue apoyando a Pedro Castillo. Se han generado protestas, van al menos 6 muertos, hay una crisis, hay un estado de excepción, hay gente que pide que se vaya Dina Boluarte, que debería estar en el mandato hasta julio del 2024, si no me equivoco. Entonces, todavía la crisis está muy latente, no está muy claro ahí quizás cómo se va a articular, porque está muy encima. Esto pasó recién hace una semana, así que falta harto todavía, pero en resumen, eso es lo que está pasando en Perú y eso es lo que tenemos ahora de información con lo que está pasando en el país. Muchas gracias, Tami, por ese completo informe sobre lo que está pasando actualmente en Perú. Pero esto viene de hace mucho tiempo atrás. Si es que nos ponemos muy quisquillosos, viene un poco de un poco los resagios de la dictadura de Alberto Fujimori, que terminan afectando el sistema político que tiene Perú actualmente. Lo que yo preparé un poco para conversar el día de hoy respecto a Perú es los motivos que llevan a que esto esté sucediendo. Porque primero hay que poner todo en un contexto tal que las formas en que se llega a esto es porque que después de la dictadura de Alberto Fujimori, entre otros casos más, se llegaron a un caso de corrupción muy grande, que era el caso de Brecht. El caso de Brecht era una constructora. Esto muy resumidas cuentas, porque creo que este no va a ser un poco el foco principal de lo que vamos a conversar, que es un poco de un caso de corrupción muy muy grande que afectó desde el presidente hasta los eslabones más bajos del sector público peruano. Entonces, tenemos que desde el último tiempo, aproximadamente desde el año 2006, esto se empieza a generar un cierto problema, que es con Alejandro Toledo, el año 2001 hasta el 2006. Después tenemos a Alan García, que es el caso un poco más emblemático del caso de Brecht, que es del 2006 al 2011. Ollantumala, del 2011 al 2016. Y aquí un poco donde empieza a caer la escoba, porque aquí se destapa el caso de Brecht. Y aquí al mismo tiempo tenemos que se empieza a profundizar la crisis política del Perú, sobre todo por una desconfianza en la clase política. Esta desconfianza en la clase política se ve plasmada en Pedro Pablo Kuczynski, que fue destituido por el Congreso. Después fue sucedido por Martín Vizcarra, que fue presidente del 2018 al 2021, que también fue destituido. A esto pasó a Manuel Merino,
que aquí es donde realmente todo estalló, producto que Manuel Merino era un militar muy duro, de unos sectores más duros de derecha, con muchos casos de corrupción, y solamente duró 5 días en el cargo, para que después entrara Francisco Sagasti. Todos, desde Vizcarra en adelante, fueron todos escogidos por el Congreso. Vizcarra fue un poco parecido a lo que sucedió con Castillo, que es una sucesión constitucional, que fue el vicepresidente. Merino fue seleccionado por el Congreso Nacional y Sagasti también fue escogido por el Congreso Nacional, que es del Partido Morado. Tras esto, tenemos que se realizaron elecciones generales donde fue Pedro Castillo la persona escogida. Sin embargo, ¿por qué Pedro Castillo llegó al poder? Como mencionaba anteriormente, las elecciones de Perú es un sistema político muy complejo. Es un sistema muy complejo que es al mismo tiempo muy abierto. Se habla que es un escrutinio, esto lo dice su constitución, escrutinio proporcional plurinominal mediante el sistema de Hunt, con listas abiertas con un umbral electoral del 5%. Esto equivale a un 5% del padrón electoral, que son un poco más de 25.000 votos, porque el padrón electoral son 25 millones. ¿Ya? Bueno, menos todavía, porque el 25 es el 10, entonces sería como 13.000 votos, si es que, o 13.000 firmas, para poder postularse a una lista, que es el 5% del padrón electoral. Entonces, esto no solamente se transmite en el Congreso, sino que también en las candidaturas presidenciales. Tenemos que en las elecciones del 2021 se postularon 23 listas, es decir, 23 candidatos, de los cuales llegaron a la papeleta 18. Imagínense una elección con 18 candidatos. Nosotros ya tenemos problemas con 9. Esto es el doble, de diferentes fuerzas políticas muy diferentes. Pero al mismo tiempo hay muchas que son muy parecidas, como por ejemplo que nos pasaba un poco con la posición de Jasna Proboste y Sebastián Sichel, que eran dos candidatos muy similares, muy similares, que hicieron que se dividieran los votos y ninguno de los dos llegara a segunda vuelta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esto? Que se empiecen a potenciar los extremos, porque son las candidaturas que se distinguen dentro de esto. Por el lado de un poco la extrema izquierda, muy comillas en esto, porque estaba Pedro Castillo. Pedro Castillo es un hombre sindicalista. Aquí lo señala la página de Wikipedia, que si bien no es una gran fuente, es en estos casos señala muy bien de forma general las cosas, que bueno, era un profesor y además presidente del Comité de la Lucha de las Bases Regionales del SUTEP, es decir, del sector agrícola, del sector de los sectores campesinos de Perú, que a diferencia de Chile tienen mucha fuerza. Los sectores mucho más selváticos, más cercanos a la altura. Perú no es un lugar tan urbano, no es muy urbano. Entonces los sectores populares están más hacia los cerros. Y ahí donde Pedro Castillo tuvo una gran base de votos. Y por el otro lado teníamos a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, hija del dictador, que estuvo en una dictadura en el Perú, muy dura, que fue la última persona que cerró el Congreso, fue Alberto Fujimori. Ahí es donde estaba un poco la comparación con Pedro Castillo. Y con ideas muy de derecha, ideas muy neoliberales, muy conservadoras, que generó este espacio dentro de la población. Entonces tenemos que en la primera vuelta Pedro Castillo tuvo el 18,92% de los votos y Keiko Fujimori tuvo el 13,41%. Y en segunda vuelta, con una segunda vuelta muy larga, muy larga, estuvimos prácticamente un mes sin saber quién iba a ser el próximo presidente de Perú, porque fue todo muy parejo, con el 50,13% para Castillo y el 49,87% para Fujimori, es decir, 0,20 puntos porcentuales separaron a la extrema izquierda un poco con la extrema derecha. Y con ese escenario nada iba a salir bien. Sabíamos que nada iba a salir bien. Ahora, para poder terminar esto, uno de los ejes más importantes es en el Congreso. Y aquí es donde volvemos a
escrutinio proporcional plurinominal que con listas abiertas. Es decir, mucho candidato independiente, mucha fuerza aparte que hace que el Congreso tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fuerzas políticas dentro del Congreso. Un Congreso unicameral de 130, donde la gran mayoría es de Fuerza Popular, el movimiento de Keiko Fujimori. Entonces, ya teniendo claro de que 130, 24 son de oposición, que es la fuerza política más fuerte del Congreso, y con otras fuerzas políticas que no tienen una coalición como en Chile. Un poco, en Chile tenemos 4 fuerzas grandes, una, entre comillas, grandes, pero que terminan siendo finalmente 2, que es la oposición, llámese Chile Vamos, más republicanos, y el oficialismo, que es de socialismo democrático y apruebo dignidad, y tenemos fuerzas pequeñas como el Partido de la Gente, como el Partido Humanista, la democracia cristiana también entra dentro de este espacio, y si esto sigue creciendo solamente se va a crecer un poco a los demócratas y a los amarillos, que tampoco van a tener un crecimiento muy grande, entonces tenemos concentración en 3 fuerzas políticas. En Perú hay 23, que de esas en el poder hay 14. Y eso hace que todo se vaya complicando, porque todos tienen en común el odio hacia el presidente. Una oposición muy fuerte, muy fuerte, porque por ejemplo Perú Libre, que es el movimiento de Pedro Castillo, tuvo 15 votos. Tiene 15 parlamentarios, en relación a los 130 que son. Y no hay una alianza mucho más fuerte, sino que son estos movimientos políticos que ya son una propia alianza de unos movimientos mucho más chicos. Entonces eso lleva a que las mociones de vacancia sean votadas por una gran mayoría. Lo que pasó con Kuczynski, lo que pasó con Vizcarra y ahora lo que pasó con Pedro Castillo. Porque Pedro Castillo hizo esta acción de cerrar el Congreso producto que era muy probable que esta moción de vacancia se aprobara. Ya había pasado por 2 mociones de vacancia que no habían sido aprobadas. Entonces ahí tenemos que Pedro Castillo tuvo esta pequeña dificultad que lo llevó a hacer esto de decir que soy el presidente, puedo hacer lo que quiero, y cerró el Congreso, y como que incluso las fuerzas militares creo que tuvieron el gran voto para que esto no se transformara en un golpe de Estado, que le dieron la espalda a Castillo. Él estaba muy solo en esto, no tenía a sus ministros que terminaron renunciando, no tenía el Congreso, no tenía las fuerzas militares, no tenía absolutamente a nadie. Entonces se vio acorralado y esto no llegó a mucho más. Sin embargo, creo que es sin contar a Venezuela, que es algo mucho más distinto, Perú creo que es el país con más conflicto político por su sistema político. Por un sistema político que lleva a la fragmentación, un sistema político que lleva a estas discusiones y hace que todo se vea mucho más conflictuado dentro de todo. Así que, por ejemplo, una de las enseñanzas o uno de los peros que llevó a que, por ejemplo, en las listas de diputadas y diputados, a diferencia de la elección de constituyentes, y creo que también se reflejó muy bien en la elección de constituyentes, era no permitir listas de independientes. Porque nos podía llevar a lo que era el ejemplo más claro, que era Perú, que era un unicameralismo con muchas fuerzas políticas. En Chile podría funcionar relativamente un poco mejor porque tiene un bicameralismo, pero con una cámara y muchas fuerzas políticas, la incertidumbre va a pesar. Y lo que terminó pasando con Pedro Castillo y con muchas mociones de vacancias tanto para el presidente como para también a sus ministros. Hubo una rotación de ministros muy grande por lo mismo. Muchas fuerzas políticas que su único foco es sacar al presidente. Así que eso, no sé si también tienes algo más que agregar respecto a esto antes de pasar a nuestra siguiente sección. Sí, corregir un pequeño dato que había comentado, que Dina Boluarte iba a estar hasta julio del 2024, pero no, su periodo se extendería hasta julio del 2026, o sea, completaría oficialmente todo el tiempo de lo que duraría el mandato del presidente de Perú, que Pedro Castillo llevaba 18 meses en el cargo. Entonces, para corregir ese dato, que era hasta julio del 2026. Y también señalar lo que Pedro Castillo había visto en la cárcel, que efectivamente le había mandado una carta y también lo había publicado en Twitter, que yo digo, bueno, si está en la cárcel, ¿cómo se mete a Twitter? No sé, o todavía quizás no está tan en la cárcel, tiene ahí privilegios por ser expresidente. Pero él decía que estaba en el trance más difícil de su gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y la lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano,
pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros. Eso era lo que decía Pedro Castillo, que acusaba efectivamente que la cárcel estaba sufriendo, y también denominó a la nueva presidenta Dina Boluarte como una usurpadora, que no es más que de los mismos mocos y babas de la derecha golpista. ¡Fua! Así que porque el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Basta de abusos, asamblea constituyente ahora, libertad inmediata. Eso es lo que decía Pedro Castillo ahí con Dina Boluarte. Y por otro lado también mencionar, como para que cerremos esto con Pedro Castillo, que él también estaba acusado, aparte de todo esto que pasó, que era como un tema político que estaba pasando en Perú. Hay un tema con que a él hace unos meses atrás se había conocido información pública de que está acusado de liderar una organización criminal en el seno de su gobierno, por lo que está siendo investigado esto todavía, esto está siendo investigado en fiscalía del país. Eh, entonces, esto es que él sería una presunta cabecilla de una red responsable de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Eso también había sido una de las noticias por la que Perú estaba en el hecho público, y también esto que lo podemos como conversar en la siguiente sección de opinión, es que ahí se marcaba la diferencia entre Ollanta Humala y Pedro Castillo, porque Pedro Castillo era el candidato que venía sin todo el historial de corrupción que Ollanta Humala no, Keiko Fujimori, Bueno, ¿sí es cierto? Keiko Fujimori sí estuvo acusado de corrupción, pero Ollanta Humala era parte de los 18 candidatos que mencioné anteriormente. Entonces, Ya, como ya, estaba dentro de las fuerzas políticas que podían ser reelectas. claro, entonces al final llegó Keiko y Pedro, ¿cierto? Y Keiko tiene el antepasado de que su padre era presidente y fue el dictador, que comentaba Ariel con el último que fue el que cerró el Congreso. Y entonces finalmente ahí se marcaba esta diferencia de Pedro Castillo, como este profesor, ¿cierto?, que tenía una lucha social. Entonces que después de estar en el gobierno se supo de este tema de liderar una organización criminal en investigación, y además que parte de su familia también estaba como metida en temas de colusión, o sea, perdón, de corrupción. Ha marcado como un poco la discusión pública de lo que se tiene en Perú. Y eso finalmente, que Perú también, recordemos el caso de Alan García, quien gobernó el país en 2 ocasiones, la última desde el 2006 hasta el 2011, quien se suicidó cuando las autoridades se acercaron a su residencia para capturarlo bajo acusaciones de diversos delitos de corrupción, que esto se marcaba en el caso que les comentaba Ariel también, de este gran caso de la política de corrupción en Perú. Y eso, esa es la información que tenemos, así que ahora yo creo que perfectamente podemos pasar a la punto de vista, opinión pop, para ir con nuestro punto de opinión. Opiniones, no datos. Iniciamos la sección POV Radio F5. Quédate y comenta con nosotras y nosotros. Ahí se escuchó la emoción sobre la sección pop. Antes de pasar a nuestra sección punto de vista pop, point of view, donde opinamos de todo lo que conversamos en la parte de información, que es meramente información, que es la primera parte del programa. Bueno, Tami, ¿qué tienes un poco para opinar? Un poco de todo lo que está sucediendo y al mismo tiempo relacionarlo con Chile. Como Chile, bueno, Chile y América Latina, porque esa misma semana donde Pedro Castillo anuncia este golpe de Estado, 3 días antes se da el anuncio de que Cristina Fernández de Kirchner en Argentina tiene que pagar con pena de cárcel cuando termine su mandato, cuando termine su fuero presidencial, porque actualmente es la vicepresidenta de la nación argentina. Como muy entre paréntesis, además con una Argentina en la final de la Copa del Mundo. Que si obviamente Argentina sale campeón del mundo, se arreglan todos los problemas de Argentina. No, sí, estamos en un contexto delicado para América Latina, considerando justamente lo que pasó en Perú y cómo también pasa paralelamente en Argentina, que han sido mandatarios históricos o países históricos en donde la corrupción se ha tomado, las arcas fiscales, se ha tomado a los gobiernos que están liderando a los países. En el caso de Perú, como les comentábamos, lo más llamativo es como que han sido tantos, que es un ciclo que no repite, y
también es un tema como de cómo la población vuelve a confiar, y esto lo hablábamos que tuvimos un capítulo de Perú hace 1 o 2 años atrás, Con las elecciones. en las elecciones, claro, y ahí comentábamos como más en profundidad qué había pasado con cada candidato, cómo era el sistema en cómo se destituían los presidentes, y era una población que finalmente no podía elegir entre realmente un buen candidato, sino que era una población que elegía por descarte. Es decir, qué es lo menos malo, por decirlo así, que quizás suele pasar en muchas elecciones en América Latina, que finalmente siempre hay un candidato bueno y malo, pero en este caso en Perú ha sido tanto, cinco, seis, con este deberían ser el sexto presidente que destituyen, o una vez que fueron como 5 presidentes en un mes, o en una semana, si lo hablamos No hace son, tiempo. no son 5, son 3, 4. Porque Kuczynski fue destituido, Vizcarra fue destituido, Merino fue destituido, Sagasti no fue destituido, Castillo fue destituido. Entonces son 4. Son Serían 4 cuatro. de los últimos 1, 2, 3, 4, 5. Entre los últimos 7, porque el que se salvó porque se acabó su mandato fue Humala. Como no salió en buenos términos. Como no salió con una popularidad Claro. por los cielos. Pero estuvo al borde de ser destituido. Claro, entonces ahí tenemos como todos estos casos que dicen, oye, ¿qué pasa con la confianza en la población? Y uno empieza a comparar, porque tenemos el caso de Perú, que es lo que nos convoca hoy día, tenemos el caso de Argentina y nosotros tenemos Chile, y si bien estamos en un proceso un poco como lo que hablaban el lunes ustedes con el proceso constituyente, ya sí que se van aclarando, pero llegó tarde, aún así nuestro sistema político sigue siendo mucho más estable. O sea, es algo que creo que lo hemos hablado muchas veces, eh, de que finalmente puede salir el Partido Comunista a la cabeza de la presidencia, y aún así el poder que diría existe, o la estabilidad que existe dentro de estructura, poder ejecutivo y legislativo, no va a permitir que sea tan fácil que o el presidente cambie todo radicalmente y deje el país como Rusia, o que el Congreso lo llegue y lo destituya. Entonces, es decir, como ahí como un poco podría afectar esto a Chile, no de la misma forma, porque somos un sistema político mucho más estable por ahora, pero sí definitivamente podemos hablar que es una crisis de confianza, en el sentido de que trasciende las fronteras. En algunos casos más extremos, en algunos casos no tanto, pero hay una confianza que la población ya no tiene, y para el caso de Perú, definitivamente es un desafío, porque hay que recordar que llevan 7 personas muertas en las protestas. Es un tema súper delicado, y está de excepción, está la libertad de movilidad cortada. Entonces es un tema súper fuerte lo de Perú, porque hay que pensar que yo creo que se venía como con la esperanza de que este presidente era como la típica distinción del político tradicional que habíamos analizado antes, como profesor del pueblo, con el lápiz, que eso en su campaña con el lapicito, creo que me acuerdo que andaba con el lápiz gigante. De hecho, antes tuvimos un curso de periodismo internacional en la universidad en electivo, y el profe decía que eh, es tanta como, que eran tantos candidatos en Perú, que cuando tú eras candidato presidencial, aunque sacaras 10 votos, tú lo ponías en tu currículum. Y eso era como, oh, fue candidato presidencial, así como se respeta. Entonces, Perú yo creo que es un caso muy analizable. Hay muchas cosas como que también yo hago como el llamado ahí, a como un poco valorar lo que tenemos, porque dentro de todo y dentro de toda la discusión que vamos a tener dentro de este país, de nuestro país, estamos relativamente estables, se establecen diálogos. No creo que ningún presidente, quizás cuerdo, se le ocurra cerrar el Congreso. Así que a valorar un poco, poco lo que tenemos aquí en nuestro país, y también como ver lo que pasa con el pueblo peruano, pues aprendizajes para algún día no llegar a ese nivel, porque como decías, Ariel, lo que pasaba con el proceso constituyente, con los independientes, y todo como una discusión de también ver hasta qué punto podemos que haya tanta variedad, cuando finalmente dos ideas pueden hacerla la misma persona, como decías tú, Ñana Proboste, Sebastián Sichel. Es todo un tema, pues así yo creo que por ahí va la cosa con Perú, y triste igual que esté pasando eso allá, pues, y finalmente que haya muerto gente con las protestas es un tema de inestabilidad,
intenso que todos los presidentes igual terminen en la cárcel o suicidándose o por corrupción o algo tengan. O sea, ¿qué presidente va a llegar algún día a Perú que salve el país y como que de verdad no tenga nada? ¿Existirá algún presidente que llegue así? No sé, lo veo complicado porque han sido muchos años, décadas. Entonces, no sé, veo trágica la situación de Perú. El caso peruano es un caso igual como particular, sobre todo igual esta visión que le da al final de como quién va a llegar a salvar esta weá. Como igual es una incertidumbre muy muy grande, como una visión un poco que hace ver que el futuro político de Perú no va a haber dónde acabar, porque y ahí va un poco la relación con Chile, y ahí es donde yo por lo menos, yo como personal, o al conversar con la Tami, quería como detallarlo sobre todo en este espacio. Que es que, bueno, no vemos por dónde salvar a Perú, tiene que haber como realmente una voluntad política que no se ve. No, por ejemplo, en Chile, cuando pasó lo de Piñera, eh, como Piñera no tenía por dónde salvarse. De verdad, con violaciones a los derechos humanos, dichas por organismos internacionales, con una población descontenta, eh, entre otros temas más. Bueno, estaban los Pandora Papers, también había salido entre medio, con una crisis pandémica que no había sabido manejar de la mejor forma. Entonces, muchos problemas con el gobierno de Piñera, pero donde primó un poco todo esto era la voluntad democrática y republicana. Como Piñera había sido electo y había que mamársela, había que aguantarlo, y eso hizo que no se había acusado constitucionalmente. ¿Cómo va a quedar la imagen del presidente si que nosotros lo sacamos? Decían los congresistas. Y nosotros la conclusión en el programa era como, tienen razón, obviamente Piñera no era salvable, pero la voluntad del presidente, por ejemplo en Chile, es muy fuerte. El respeto a las instituciones por parte de la clase política busca que sea muy dura, como las instituciones se respetan, la democracia se respeta. Obviamente la derecha, sobre todo con el acuerdo, o bueno, amarillo sobre todo, que decía, no, sabéis que no, la democracia, no, sabéis que nos está ayudando, y que el Congreso fue escogido democráticamente, así que ese es nuestro valor democrático, pero lo que al final primó es un órgano electo. Y hay una consulta de la ciudadanía sobre esto, respecto a las personas que lo van a escribir, y se respeta la voluntad popular un poco, que Chile quiere una nueva constitución. Entonces, como en Perú no está pasando eso, no veo que vaya a pasar. Sobre todo con una elección tan reñida como la que fue anteriormente, y con dos extremos súper marcados. Si bien como en Chile se hablaba un poco de que estaba en un ambiente polarizado, yo no lo veía tan polarizado, porque no vemos a Boric como una figura extrema izquierda, como de verdad hubiera sido como Artés Cast, como ahí, ya te creo, porque es muy parecido. El caso Fujimori Castillo, que era realmente Artés Cast. Eh, pero Boric era una figura mucho más democrática, como con figuras democráticas que lo estaban respaldando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en Chile? Como igual tú decías que tú no veías que esto fuera a pasar en Chile, como, ¿sabes qué? El Congreso se cierra y ya nos vamos todos para la casa. Pero, ¿qué pasa? Donde está mi mayor miedo, y bueno, ahora mis miedos se desvanecieron un poco con el acuerdo, pero con un rechazo hasta el nuevo acuerdo, ahí es donde me empezaría a tiritar todo. ¿Por qué? Porque el objetivo, un poco que fue un error, y creo que eso jugó mucho a la victoria, y nosotros lo conversábamos un poco, que era que el quórum para poder reformar la constitución es de 4/7. Y 4/7 es un quórum no muy alto. De verdad no es muy alto como para una constitución. Si bien están los supramayoritarios y como poner restricciones, etcétera, 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 con una constitución que igual ha sido muy reformada y con un sistema político que se busca mantener, eso puede afectar bastante. Por ejemplo, si José Antonio Cast hubiera llegado a ser presidente, muchas de las reformas constitucionales solamente van a necesitar 4/7, es decir, la derecha. Y eso ya se tiene. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con figuras externas? Si es que se llega a plantear esta idea de que
el acuerdo fue pactado por la izquierda y por la derecha y se dejó fuera, por ejemplo, a los republicanos y al Partido de la Gente. ¿Qué pasa si son ellos los que terminan ganando esto? Porque son las figuras que yo creo que se están creciendo. Por ejemplo, un Franco Parisi, que puede llegar y decir como, oye, cambiamos esto. Por ejemplo, Pamela Giles diciendo no, esta mierda antidemocrática, que no es la voluntad del pueblo. Entonces, ahí es donde está mi miedo. ¿Qué pasa si este proyecto se rechaza en noviembre del 2023? Y tenemos una elección donde puede agarrar mucha fuerza José Antonio Caz, donde puede agarrar mucha fuerza Franco Parisi, y agarra una voluntad parlamentaria más o menos, y con una constitución de 4/7, para allá vamos. Entonces, si bien estamos lejos de llegar a lo de Perú, de tener a 6 presidentes en 3 años, yo sí creo que podemos llegar a eso si es que no lo tenemos en cuenta ahora. Si no tenemos en cuenta que el Partido de la Gente puede ser un peligro, que el Partido Republicano puede ser un peligro, y si tenemos una presidencia con una constitución débil, con una no constitución, creo que la constitución actualmente de Chile es una no constitución, no se puede llegar a nada, no se puede tener un sistema político fuerte. Entonces, yo encuentro que a pesar de que puede ser una constitución que puede darle mucho más beneficio a la derecha, puede darle mucho más beneficio a otros sectores, por ejemplo los no oficialistas, creo que cualquier cosa es mejor que la que tenemos actualmente, y al mismo tiempo nos aleja del peligro que puede ser Perú, que es un conflicto que se ve muy lejos de terminar, y que incluso creo que era la mejor solución cerrar el Congreso y empezar todo de cero. Como plantear un sistema político nuevo, tener una nueva constitución, por ejemplo, que es un tema que se está planteando en Perú. Bueno, Castillo era el que buscara la Asamblea Constituyente, muy al sentido como tradicional de la palabra, donde se vea la fuerza popular establecida en este órgano, más de lo que se está buscando en Chile. Pero ahí es donde están mis dudas, ahí es donde está mi incertidumbre, ahí es donde están mis dudas. Como si me preguntan a mí, sea cual sea el proyecto de nueva constitución, sea bueno, sea malo, etcétera, etcétera, yo lo voy a aprobar. Porque la actual constitución es una no constitución. Y creo que ahí es donde uno tiene que empezar a tomar el valor que uno decía el año 2019. ¿Cuál es el valor que tiene una constitución? Entonces, esas creo que un poco las reflexiones que me van surgiendo de lo que puede suceder en Chile, como sobre todo con un nuevo proceso constituyente a portas. No sé si Tami te gustaría agregar algo antes de terminar el programa del día de hoy. Sí, o sea, yo creo que mensaje final, ahí para cerrar, fue lo que decías tú, que finalmente de que no afloren aún más estos liderazgos como el Partido de la Gente, Pamela Giles, Franco Parisi, Partido Republicano, depende de la altura de mira y el trabajo que hagan de ahora en adelante. Esto, la fuerza política, que hoy día, si bien Amarillos por Chile firmó, Demócratas, que el nuevo partido de Jimena Rincón firmó, Partido Comunista firmó, o sea, Partido Comunista firmó. Eso ya te da una señal de que este mundo político ya no puede seguir como quedándose en las peleas, porque si no va a pasar nuevamente la inestabilidad, y lo que hoy día Chile necesita es estabilidad. Estabilidad por donde se le mire. Esperamos que este proceso constituyente sea bueno, aunque tiene cosas todavía que arreglarse, pero es una forma de decir, como también una analogía de lo que pasa en Perú, que se necesita orden. Por ahora yo veo que en Chile existe, pero esperemos que estas fuerzas no tomen como tanto vuelo. No me esperaba del Partido de la Gente, sí, que se saliera del acuerdo. Bueno, pero esa otra crisis que podemos abordarlo un día como qué está pasando, porque es una crisis que también nunca acaba, hay crisis en todas partes del mundo. Pero no, darle como todo el apoyo moral o no sé, o público como a Perú, si está la gente de allá que está viviendo protestas, esta decepción, que igual son momentos complejos que afectan a todo el pueblo. O sea, eso te afecta directamente a la salud mental, al tema político, económico, no tener esa estabilidad.
y ver si algún día ojalá pueda resolverse por lo pronto. Y esperemos que en Chile no tomemos ese rumbo nomás, porque sea un aprendizaje, que no nos pase lo que pasa en Argentina, que no nos pase lo que pasa en Perú, porque como decías tú, Ariel, si bien los quórums son bajos, creo que por lo menos aquí en Chile por ahora, dentro de los políticos que tenemos, prima por lo menos la cordura de no, por lo menos llegar a cerrar el Congreso por ahora. Les tengo fe. Estoy haciendo un acto de buena voluntad Sí. en este momento, en este programa, un acto de buena voluntad con los políticos y políticas de nuestro país. Así que eso sería mi opinión ahí en este programita de hoy. Muy bien, y sobre todo partiendo del presidente para abajo. Creo que es un poco la seguridad que nos da que haya igual un problema de democracia chilena está bien fortalecida. Y eso igual se destaca siempre en el mundo y sobre todo en el contexto latinoamericano, que está cada vez más difícil. Pero bueno, con esto damos finalizado el programa del día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto. Este programa acá es más corto, cuesta un poco de repente como acortarlo cada vez más. Ya llevamos 40 minutos de un programa que duraba 1 hora, 1 hora 10. Conversando solamente sobre un tema y dividiendo bien las secciones, y agradecemos a ustedes por haber escuchado estos primeros 2 capítulos que deberían estar arriba los días martes y los días jueves. En verano ahí vamos a ver cuántos capítulos subiremos a la semana, pero inicialmente 2 veces a la semana van a tener actualización del medio sobre los 2 temas más importantes de la semana. Muchas gracias, Tami, por haberme acompañado, y ustedes como audiencia por llegar hasta este punto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, radio.f5 en TikTok, además en todas nuestras plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y también destacar para la gente que llega hasta el final que salió esto del Spotify Warp, que lo empecé a revisar y tenemos gente, igual hay harta gente que estamos en sus top del 2022 como sus podcasts más escuchados. Obviamente el crecimiento no fue exponencial, como no es para tirar cohetes, pero sí agradecemos mucho a la gente que estuvo en sus top. Por ejemplo, por lo menos no son los cercanos. Yo he visto el mío, he visto el de la Maya, he visto el de mi pareja, y no está Radio F5. Entonces, como no es como decir como todas las personas son nuestros cercanos, nosotros mismos. No estamos. Entonces, muchas gracias a la gente que nos tuvo en su top de Spotify y que nos sigan escuchando. Nos siguen escuchando y estén atentos a todas las veces que subimos actualizando el medio. Así que nos vemos en una próxima ocasión de Radio F5 actualizando el medio. Hasta luego. Esto fue Actualizando el Medio. Síguenos en nuestras redes sociales como radio.f5 y mantente al día con la información y el cuchicheo junto a nuestro equipo. Nos vemos en un próximo episodio.